Muy buenos días, queridos oyentes. Dios le bendiga en esta mañana. Gracias por el favor de su sintonía. Estamos otro día más aquí en nuestro programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Les damos un saludo en nombre de nuestras autoridades militares, el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, y el director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto, Coronel Juan Julio Tejeda Madera, Ejército de República Dominicana. Aquí en cabina con un equipo de profesional de la comunicación, Seinés Sánchez y la asimilada militar Yanivel Luna. Beatriz Santos es quien le está saludando y dándole la bienvenida el día de hoy. Buenos días, iniciamos este programa con la palabra de Dios. Él sana a los de corazón aquebrantado y les venda las heridas. Hoy, en nuestro programa J5 Interactivo, trataremos el tema la ansiedad y el manejo del estrés. El estrés es derivado del latín stress, que significa provocar tensión. Por lo tanto, podemos definir que el estrés es como una respuesta global, total y automática del ser humano ante las exigencias externas e internas que no se pueden armónicamente controlar, originando en los individuos sentimientos de tensión física o emocional, las cuales amenazan a su equilibrio. Ahora, justamente con el paso del huracán Fiona, los individuos, sobre todo en situaciones vulnerables, muy probablemente han pasado por los sentimientos de ansiedad y estrés. Por eso, hoy queremos hacer un programa especial para buscarle la vuelta a esta situación o condición. Este tema se tratará después de la pequeña pausa. Volvemos en breve. Continuamos en nuestro programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Hoy abordaremos el tema la ansiedad y el manejo del estrés. Y para ello tenemos como invitados especiales el sargento mayor psicólogo José Miguel Taveras Medina y al sargento mayor médico psiquiatra Iván Collado del Ejército de la República Dominicana. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacerle la primera pregunta y es ¿qué es la ansiedad y el estrés? ¿Y cómo se tratan estas condiciones? Bueno, primeramente darles las gracias por la invitación, darles las gracias al Señor y a ustedes y a todos nuestros radio oyentes que nos están oyendo en el día de hoy. Para hablar de tanto de ansiedad y estrés, que es un término muy utilizado en nuestro día a día, es importante señalar que el estrés y la ansiedad son reacciones humanas perfectamente normales a situaciones de amenaza o preocupación y son parte de la respuesta de lucha o huida que nos mantienen seguros al preparar el cuerpo a un enfrentamiento de peligro. El estrés no es más que la reacción del cuerpo a una amenaza y por lo tanto la ansiedad es la reacción del cuerpo al estrés. A pesar de este significado, es importante decir que cuando una persona puede sentir estrés, a otra persona no. Es decir, depende la parte cognitiva, cómo esa persona va a responder a ese estímulo. Si nosotros ahora mismo pasa en este salón un ratón, quizás mucha gente se espante porque le tienen miedo, eso le causa un malestar. Mientras que otra persona no, va a actuar natural. Es decir, la reacción a estrés de un individuo no significa un estresor para otros, porque lo que significa estrés para algunos, para el otro es una motivación de lucha y bienestar. ¿Cuál es la diferencia de una o de la otra? ¿O qué condiciones? ¿O cuáles son las condiciones que diferencian el estrés y la ansiedad? Bueno, el estrés desencadena la ansiedad, generalmente. Y la diferencia en base, como estaba hablando para un público en general, es importante identificar que el estrés va a ser identificado porque hay un detonante, hay algo externo que te causa el estrés. La ansiedad no. La ansiedad es algo que es posiblemente desconocido y la ansiedad tiende a ser crónica, es decir, se va a alargar en el tiempo, a diferencia del estrés que puede ser agudo en el momento
y también puede cronificarse también con el tiempo. Pero la diferencia en sí entre el estrés y la ansiedad es eso. Realmente el estrés tú lo puedes identificar. Tú ves una avispa y tú dices, me va a picar, tú lo identificas, pero la ansiedad no. La ansiedad es ese mismo estímulo, pero que tú no lo puedes identificar. Tú no sabes qué te causa eso. O sea, es como si sintiéramos si podemos identificar, por ejemplo, que tenemos algunos síntomas y creemos que estamos estresados, podemos confundirnos al momento de identificar de que eso precisamente no es un estrés, sino que es una ansiedad. No sé si me vaya a entender y podamos aclararlo. Sí, correcto, licenciada. Lo que pasa es que empezamos con el estrés, es decir, pues repito, tenemos una situación que no va, la parte del estrés es adaptativo a una reacción a algo, a un estímulo de algo. Entonces, eso es adaptativo. Cuando ya eso es intenso, esa parte, supongamos, estamos hablando del huracán, de la parte de Fiona, las personas que están en la ladera del río y a orillas de cañadas van a seguir un estrés que se puede convertir en ansiedad ya cada vez que está lloviendo, todas las noches está lloviendo, es decir, ya es un estímulo sucesivo, entonces ya no es un estrés, ya es ansiedad. Porque te genera preocupación. Una preocupación, eso está ahí, eso es real, efectivamente. Pero termina entonces cronificándose cuando ya el individuo queda con la sintomatología, de que vamos a hablar más adelante también de los síntomas, vamos a ir desarrollando un poco a poco, pero el paciente va a tener entonces alteraciones somáticas, es decir, va a sentir que tiene taquicardia, sudoración de las manos, entonces toda esa movilización de síntomas es producto de ansiedad. ¿Cuándo es saludable tener estrés, comandante? El estrés, como dice un escritor francés, él refería que el estrés es vida. El estrés es lo que nos moviliza a diario. Nosotros vivimos bajo estrés. Entonces, el estrés en una situación, vamos a suponer, a nivel del sistema nervioso central, podemos decir que a nivel de los neurotransmisores, los glucocorticoides, va a afectar o a beneficiar de acuerdo a ese estrés intenso o un estrés agudo, perdón. Entonces, cuando un estrés agudo se va a liberar lo que se llama una hormona de crecimiento en los niños que están sometidos bajo estrés, y esta liberación a corto plazo va a producir una estimulación de crecimiento. Porque cuando este estrés es crónico, es intermitente, es muy intenso, entonces va a disminuir esta sustancia, este neurotransmisor. Entonces es importante que el estrés como tal es beneficioso. Es decir, podemos decir, como decía Lubitsch, un escritor muy famoso, refería que no podemos vivir sin estrés. Es decir, es difícil vivir sin estrés. Comandante, usted tocó el punto de que el estrés es beneficioso. Entonces, yo quiero saber en qué nos beneficia el estrés. El estrés nos beneficia en todo. Es decir, desde el momento, como les refería, es importantísimo saber que, vamos a ponerle, los estudiantes tienen una sobrecarga de trabajo, laboral. Eso le motiva a seguir adelante. Ese motor que te mueve, que te beneficia a seguir hasta adelante, pero a otros estudiantes no lo van a ver así. Entonces van a tener sobrecarga. Entonces hay un estrés que es beneficioso para la salud, que es el estrés que te mueve cada día, el sistema que te produce un sistema de alerta. Supongamos, cuando nosotros estamos en la avenida, en la calle, por ejemplo, y viene un vehículo que te va viene en muy alta velocidad y tú sientes que te va a chocar, esta respuesta que tú haces es el cuerpo que te mueve, se lo produce las endorfinas que produce el cuerpo, por lo tanto tú puedes quitarte, sí, eso, o sea, tú no te quedas ahí. Entonces hay un estrés beneficioso, ahí tú sientes la taquicardia del susto que te da. También el estrés es beneficioso cuando nosotros practicamos algún deporte, deporte que son que muchas personas practican, que es ya de intensos, que son la parte de que practican esta cosa, se me fue paracaidismo. El paracaidismo, correcto. Este tipo de deporte extremos,
eso tiene un beneficio. O sea, eso, y ese estrés es saludable porque ese es un estrés que no es patológico. Tú identificas el estrés, el estresor, que es esa actividad que tú estás haciendo, pero al momento tú la puedes suspender y ya, y se para la parte del estrés, termina ahí. Es decir, pero cuando ya eso se cronifica en el tiempo, se convierte en patológico. Es decir, ahí van a venir otras enfermedades. Vamos a poner, el estrés está relacionado con la pérdida de la memoria, porque es bien sabido que se van a alterar a nivel de los neurotransmisores, como le mencionaba ahorita, esta parte. Entonces puede padecer, vamos a poner ayer que era el día del Alzheimer, una persona que está en un constante estrés puede a largo plazo padecer de pérdida de memoria o Alzheimer, producto del mismo estrés. Pero también podemos saber que el estrés, como les decía, es también beneficioso porque también te va a ayudar a regenerar la parte del hipocampo, la parte de las neuronas que se producen ahí, producto de este estrés que le va a beneficiar a los estudiantes. Pero es saber identificar, porque vamos a hablar más adelante de un poquito de los beneficios y cómo prevenir el estrés. ¿Qué tipo de situaciones provoca la ansiedad? La ansiedad se va a provocar por distintas razones. Pueden ser razones conocidas o razones desconocidas para la persona. Claro, son desconocidas hasta el momento en que asiste a terapia y entonces se puede conocer la razón por la que esa ansiedad está presente en esa persona. Los niveles de ansiedad, porque igual que el estrés, vamos a tener una ansiedad que es tolerable, que no dificulta nuestro diario vivir. Entonces, ese nivel de ansiedad es necesario, porque nos mantiene preparándonos para lo que va a venir. ¿Qué ocurre? Que cuando esta ansiedad ya nos causa un malestar, que estamos constantemente intranquilos, que estamos sobrepensando situaciones que pueden ser situaciones que pudieran ser posibles, como también situaciones que pudieran ser imaginadas, estas situaciones nos van a tener en un nivel constante de ansiedad. Entonces, ¿qué me puede causar a mí ansiedad? Puedo estar ansioso por la muerte o la enfermedad de algún familiar, también por varias situaciones de estrés complementadas en conjunto. Estas situaciones, si estoy muy estresado en diferentes ámbitos, dígase, estoy estresado en mi trabajo porque tengo varios proyectos que entregar, estoy estresado en mi casa porque tengo que buscar más dinero porque tengo que pagar todos los servicios, si estoy estresado porque a mi carro tengo que cambiarle una goma y tengo que comprarle y no consigo la goma, si tengo varios estresores al mismo tiempo, esto me puede desencadenar en una ansiedad. Entonces también cuando tenemos dificultades financieras considerables, esto también nos genera ansiedad. Pero por ejemplo, por decir, tengo una amiga, no es mi paciente, pero ahora volviendo al tema del huracán Fiona, ella es de Higüey, su familia vive en Higüey. Entonces cuando el huracán ocurrió lo que ocurrió en Higüey, en la casa de su familia, viven en una casa de 2 plantas, la primera planta se inundó totalmente, ellos tuvieron que irse todo a la segunda planta. Ellos están bien, gracias a Dios, pero ella que está aquí en la capital solo sabe que se inundó la casa. Entonces eso le generó unos niveles de ansiedad tal que ella desencadenó en un ataque de pánico. Entonces ahí yo tuve que acompañarle para hacer una intervención en crisis para bajar esos niveles de ansiedad. Entonces la ansiedad puede venir por cosas conocidas o por cosas desconocidas. Entonces ahí es que tenemos que ver la diferencia. Esta es una de las diferencias principales entre el estrés y la ansiedad. Que el estrés sabemos cuál es la causa, la podemos identificar claramente, pero en la ansiedad podemos identificarla o podemos no saber de dónde viene esta ansiedad. ¿A qué niveles de ansiedad podemos llegar? Podemos llegar a unos niveles de ansiedad que nos desencadenen otros trastornos de índole mental. La ansiedad puede llegar a inhabilitar a una persona. Una persona que llega a unos niveles de ansiedad altos, que tenga el ritmo cardíaco más rápido o una respiración también rápida, puede causar diarrea o constipación, va a estar intranquilo, va a estar totalmente tenso. Esto le va a imposibilitar incluso salir de su casa a trabajar. Depende de dónde se localice la ansiedad, porque la ansiedad es un síntoma, tiene una serie de síntomas, pero también hay trastornos dentro de la ansiedad.
puede ser ansiedad social, puede ser una fobia específica. Entonces, tenemos que ver, dependiendo el diagnóstico que tenga la persona, los síntomas que tenga la persona, pero los niveles de ansiedad pueden llegar a inhabilitar totalmente a una persona que no pueda salir a trabajar. Entonces, tratamos de que nunca lleguen a ese punto, porque entonces ya afecta la vida personal de esa persona, porque si no trabajas, te despiden de tu trabajo. Si te despiden de tu trabajo, entonces van a tener una situación económica. Entonces se va a volver un círculo vicioso, porque te vas a estar ansioso porque no tienes trabajo, pero entonces porque no tienes trabajo estás ansioso, y entonces es complicado. Más las deudas, todo, o sea, cuando se suma todo es difícil. Sí, precisamente como este es un programa interactivo, a quienes nos están escuchando les recordamos nuestros números telefónicos aquí en cabina, pueden llamar sin ningún tipo de costo, también desde el interior del país, al 809-200-3141, también lo pueden hacer por WhatsApp, tenemos dos teléfonos, el 829-725-2525 y también nuestra flota de prensa 809-604-8061. Ustedes que nos escuchan, estamos tratando el tema sobre el manejo del estrés y de la ansiedad. Muchas veces son enfermedades que o son condiciones o situaciones que las personas sufren y no se dan cuenta que realmente la padecen, ni siquiera se la tratan. Y por eso nosotros hemos habilitado también este espacio para quienes deseen interactuar con nosotros, tengan alguna inquietud, quieren hacer hasta su consulta gratuita, ¿verdad? Aprovechando que tenemos los psicólogos y los psiquiatras aquí en cabina para que se comuniquen con nosotros. Muchas veces en los entornos familiares o en los entornos laborales, las personas probablemente padecen algunos síntomas y no se dan cuenta que estos síntomas están relacionados o con el estrés o con la ansiedad. ¿Cuáles son esos síntomas en cada situación, doctor? Okay. Bueno, hay situaciones donde van a converger este tipo de síntomas. Sí. Ellos, vamos a poner, generalmente los que sufren estrés y ansiedad pueden sentir taquicardia, que es el latido rápido en el corazón, puede sentir constipación, que son síntomas comunes, pero hay síntomas en el estrés, por ejemplo, por sistema de órganos, supongamos. A nivel cerebral, podemos tener una persona, como les decía, con pérdida de la memoria, puede tener depresión y desencadenar ansiedad. Es decir, a nivel gástrico, podemos tener un síndrome del intestino irritable, podemos padecer también úlceras pépticas a nivel del estómago como tal. Entonces, y a nivel inmunológico va a haber una supresión del sistema inmunológico que va a dar cabida a otras enfermedades. Entonces, generalmente el estrés va a desencadenar muchas enfermedades porque afecta a diferentes sistemas. Entonces, por eso es importantísimo reconocer cuáles son nuestros estresores para poder manejarlo. Y que eso no termine siendo entonces una patología. Que generalmente es lo que la gente va a consulta. ¿Qué es lo que la gente va a la consulta? Doctor, me duele el estómago. ¿Pero por qué te duele el estómago? Porque viene padeciendo estrés constante. O el paciente no solamente por un dolor de estómago, puede desencadenar también cáncer. Esto, es decir, una depresión mayor producto del estrés. Y trastorno de ansiedad también producto del estrés. Pero todo inició ¿por qué? Por un mal manejo o no identificación de estos estresores, de estas causas de estrés. ¿Qué causa el estrés crónico? El estrés crónico va a ser causado por la intensidad de los estresores, como le estaba mencionando. Es decir, esa intensidad ya que no es, que se sale de lo que es normal, entonces va a convertir en un factor ya crónico. El crónico lo que significa es el tiempo, es decir, una reacción aguda del momento es algo del momento, de ahora, pero cuando eso tú lo sientes todos los días durante más de 6 meses a un año, ya se cronifica. Eso es lo que significa crónico, el tiempo. Por eso le digo, una persona que tenga, por ejemplo, en un trabajo, todos los días está expuesto a un maltrato, ahí es un estrés crónico. El hecho de ir, o un estudiante que va todos los días a la escuela y tiene una sobrecarga allá de trabajo, de estudio, de tarea, entonces eso le va a generar
un estrés crónico? Este es un tema muy interesante. Vamos a ir a una pausa comercial y continuamos en breve. Continuamos con nuestro programa J5 Interactivo, un lugar donde civiles y militares se dan la mano. Hoy nos acompañan aquí en cabina un psicólogo y un sargento, porque un psicólogo, un sargento mayor psicólogo y un sargento mayor médico psiquiatra, perdonen. Y hay un tema que es bien interesante porque es muy cotidiano. Muchas veces en el día a día no logramos identificarlo de manera profesional, no nos damos cuenta y resulta que sin saberlo podemos ser víctimas no solamente del estrés, que ya nos aclararon los profesionales de la salud, que es una condición normal, que la vivimos todos los seres humanos, pero podemos también sufrir de ansiedad y no nos damos cuenta. Recientemente hubo una situación bien difícil asociado con la pandemia, una emergencia sanitaria que nos llevó al confinamiento en nuestros hogares para evitar la propagación del COVID-19, donde la gente prácticamente en esa inamovilidad dejó de ir a trabajar y desarrollar sus rutinas diarias. Esto, por supuesto, que trajo muchas consecuencias psicológicas y algunos trastornos. En ese sentido, quisiéramos escuchar sus opiniones de parte de estos especialistas que tenemos aquí con nosotros en la mañana de hoy. ¿Cómo ustedes vieron este panorama? Quizás cuáles fueron las consultas más frecuentes y cuáles fueron las recomendaciones más recurrentes para poder tratar estos episodios. Fue en aumento realmente el diagnóstico de la ansiedad, incluso depresión, en este tiempo de pandemia. Fue en aumento realmente de manera considerable, al punto tal de que tanto el Ministerio de Salud Pública como el CODOPSI, que el Colegio Dominicano de Psicólogos de manera particular, tuvieron que dar sus servicios de manera gratuita, darlo vía teléfono, vía web, de todas las maneras posibles para que las personas pudieran tener acceso a la ayuda necesaria en ese momento, porque lo que se vivió en ese momento fue realmente intenso, y el desconocimiento de qué realmente estaba ocurriendo con la pandemia, eso generaba que las personas estuvieran pensando constantemente en: me voy a contagiar yo, se va a contagiar alguien de mi familia, quién me lo va a traer, tengo que salir a comprar pero no sé a dónde, los supermercados están llenos, yo no conozco el que está ahí, él me lo va a pegar. Entonces, constantemente pensando en eso, los niveles de ansiedad aumentaban. Todas las personas en cada familia, ahora no tengo los datos, pero se hizo una investigación con la cabeza de familia, y realmente un número considerable de personas registraron que por lo menos uno de sus miembros estaba padeciendo de ansiedad. Incluso llegaron al tema de que no querían salir de su casa. Habían personas que no salían de su casa, y todavía hay personas que aún el día de hoy, que ya hemos tratado de volver a la normalidad, todavía se le hace muy difícil salir de casa, y se ponen 2 mascarillas, algunas personas todavía usan guantes. Esas personas que realmente le afectó de una manera importante esta situación. Como decía el psiquiatra, no todo el mundo va a reaccionar de la misma manera a un mismo evento. Entonces, hay personas que no le ocurrió nada, estuvieron tranquilos todo el momento, pero otras personas sí le afectó realmente. Entonces, vimos que personas que ya tenían un diagnóstico ya establecido, o que tenían el trastorno pero no habían sido diagnosticados, en el momento de la pandemia se intensificó de manera considerable el diagnóstico. También otras personas que ya tenían, por ejemplo, miedos o pensamientos obsesivos en el sentido de la limpieza, decían: ves, yo se lo dije. Entonces se reforzó ese pensamiento irracional. Entonces eso también hacía que se intensificara esta dificultad, ese trastorno que tuviera la persona. Otras personas no le ocurrió lo mismo, estuvieron más tranquilos, pero volvemos a decir, cada persona es diferente. Entonces, una persona puede manejar la ansiedad o las situaciones de una manera, pero otras personas no tienen estas mismas habilidades. ¿Cómo podemos controlar esto? Bueno, hay varias formas. Si es algo que no es patológico, hacer ejercicio,
comer de manera saludable, hablar con las personas, con nuestra familia, con nuestros amigos, hacer ejercicio físico, hacer actividades que sean placenteras para nosotros, porque a veces nos olvidamos de vivir. Si a ti te gusta compartir, tú puedes compartir. Si te gusta jugar algún deporte, puedes jugar algún deporte. Si te gusta jugar dominó, juega dominó. No te quedes trancado en tu casa. Entonces, estas actividades nos ayudan a manejar la ansiedad y bajar los niveles de ansiedad, porque nos distraen. Entonces, como no podemos estar constantemente pensando en eso, entonces nos distraen y podemos dejar un poco de lado la ansiedad. Pero si nos aislamos de todo, entonces cuando tú estás solo, estás pensando en los problemas que tienes y en las cosas que pudieran pasar, que no sabemos si realmente van a pasar. Entonces eso nos sumerge en esa ansiedad que pudiera llegar a ser una depresión. Usted señalaba que un mecanismo sano para poder manejar estas situaciones es, por ejemplo, buscar desarrollar actividades placenteras, no olvidarnos de vivir, poder quizás salir, compartir con los amigos, jugar el dominó, usted lo acaba de señalar, pero quizás esto no pudieran ser también unos mecanismos de evasión ante ciertas realidades. Me surge esa inquietud. Sí, pudiera ser, pero recuerde que hablamos de que el estrés y la ansiedad hay niveles que son necesarios para vivir. Entonces, esos niveles los podemos mantener, controlar con esas actividades. Claro, hay personas que van a subir esos niveles por diversas situaciones. Pueden ser situaciones del momento o situaciones ya que se prolonguen más en el tiempo. Por ejemplo, la situación del huracán Fiona, para algunos fue de un momento porque no ocurrió nada con nuestra casa. Pero el que perdió su casa y perdió todo, ese momento no va a ser un momento. Va a ser más prolongado en el tiempo. Entonces, como tú le dices a una persona, mira, haz ejercicio, pero yo no tengo ni ropa para hacer ejercicio. Come saludable, pero que yo no tengo ni siquiera dónde cocinarlo. En ese momento tú no le puedes decir a esa persona eso. Claro, hay otra intervención para esta persona. Ya hay que darle un acompañamiento, acompañar a esa persona en ese momento, darle las herramientas, buscar las ayudas sociales, que gracias a Dios tenemos un pueblo bien solidario y se están haciendo las gestiones. Pero primero vamos a solucionar el problema junto con un acompañamiento para que estos niveles de ansiedad sean más controlados. Claro, van a estar altos porque es una persona que perdió todo, pero una persona, por ejemplo, en el sur del país donde no llovió, estaba asustado mientras el huracán no había pasado. No pasó, no llovió, quizá llovió un poco y tranquilo. Pero el que estaba en el este no es la misma situación. Y fue la misma tormenta. La pandemia nos abarcó a todos. Pero igual, unos tuvieron situaciones más graves de ansiedad, otros no la tuvieron de esa manera. Okay. Yo tengo entendido que en el caso de la ciencia de la psiquiatría muchas veces se recurre a la ingesta de medicinas, de ansiolíticos, de tratamientos específicos. Y hay personas que precisamente como que se resisten ir a ver o tratarse psicológicamente o psiquiátricamente para no hacerse dependiente de las medicinas. ¿Qué opiniones tiene usted con relación a esto para tratar la ansiedad? Por favor. Bueno, para tratar la ansiedad es un equipo multidisciplinario. No solamente los psicofármacos que utilizamos nosotros los psiquiatras, sino también ver la intensidad de esa ansiedad. ¿Qué malestar desencadenan para entonces tú proceder a dar un tratamiento? Un tratamiento que muchas veces va a desencadenar una dependencia. Entonces, con los psicofármacos en psiquiatría hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces controlamos la ansiedad, pero vamos a causar a un paciente que es totalmente dependiente a un medicamento. Entonces, la automedicación, generalmente, bueno, en nuestro país están controlados porque estos medicamentos solamente pueden ser prescritos por un especialista calificado y que pueda recetar este tipo de medicamentos. Pero generalmente estos medicamentos no los pueden comprar el público libremente como puede comprar un analgésico. Pero el especialista ya que cuando va a indicar estos psicofármacos, tiene que tener todas las herramientas necesarias de que ese paciente, esa ansiedad, ese malestar que le lleva a utilizar ese psicofármaco, tiene las condiciones.
Pero podemos saber también que este tipo de personas que sufren de ansiedad también son más propensas a sufrir de adicción a otras sustancias como el alcohol y el cigarrillo, la parte de la nicotina. ¿Por qué? Porque el alcohol y la nicotina son depresores del sistema nervioso central y por eso se calman. Entonces muchas personas que sufren de ansiedad, tú lo vas a ver fumando cigarrillos constantemente, porque eso como que a ellos lo calman. Entonces hacen una adicción al cigarrillo y al alcohol. ¿Cuáles son los trastornos asociados al alto nivel de ansiedad? Bueno, los trastornos asociados al alto nivel de ansiedad, a niveles altos de ansiedad, están los trastornos en sí de ansiedad, pero también tenemos otros trastornos que son, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo, depresión mayor, distimia, que también están asociados. Las adicciones, como decía el doctor, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, trastornos sexuales, trastornos del control de los impulsos y trastornos somatomorfos también. Todo este grupo de trastornos están realmente asociados a altos niveles de ansiedad por los pensamientos que tienen constantemente esas personas. Por ejemplo, en el trastorno de la alimentación, anorexia, bulimia, que la persona se autopercibe de una manera distinta a lo que es real, están constantemente pensando en esto, entonces toman decisiones en base a la comida, dependiendo de cómo se perciben. Los trastornos de las adicciones también, porque las personas están constantemente pensando cómo conseguir la sustancia o la actividad a la que son adictos. Los trastornos del sueño, imagínense, uno un día no duerme bien y ese día uno está irritable, uno se siente cansado. El trastorno del sueño realmente ya es una situación que nos complica bastante la salud física y mental de la persona. El dormir es realmente clave, porque solamente por el hecho de no tener unas horas de sueño adecuadas, eso nos va a desencadenar en ansiedad, porque no está descansando, no está rindiendo adecuadamente en el trabajo. Entonces las personas van a caer en una ansiedad. Pero también por la ansiedad pueden tener un trastorno del sueño, porque el momento en que se van a la cama están constantemente pensando en las cosas que les preocupan y entonces no pueden conciliar el sueño. Por eso, antes de llegar a los psicofármacos, tratamos de darle herramientas a la persona para que no necesariamente tiene que utilizar psicofármacos, aunque hay casos en que sí ameritan utilizar los psicofármacos. Yo estaba hablando precisamente antes del programa con el doctor, que hay muchas personas que quieren directamente que le den un psicofármaco sin haber intentado antes algo más. No es que el psicofármaco es malo, pero si hay otras opciones, ¿por qué utilizar los psicofármacos? Sí. Así es, disculpe, licenciado. Es decir, primero es la evaluación, hacer una buena evaluación, un buen examen mental del paciente. Nosotros somos clínicos, independientemente, es decir, nos vamos a sustentar a un examen mental. Y de acuerdo a esa intensidad que tenga ese paciente, entonces tú puedes tratarlo con psicofármacos. Pero hay una cantidad de herramientas, hay una cantidad de tipo de psicoterapias que tú puedes utilizar. Está la psicoterapia cognitivo-conductual, mindfulness, psicoanalítica. Hay muchas, generalmente con base científica, para poder controlar. Porque la ansiedad es algo que tú no puedes identificar. El primero es eso, tengo la ansiedad, doctor, mire, no puedo dormir. Ese es el síntoma. El paciente te llega a la consulta, doctor, yo no duermo. Pero ¿por qué no duerme? Allá que va, ¿por qué pasa esto? Entonces tú tienes que investigar qué está sucediendo. A veces el paciente va a muchos médicos, gastroenterólogo, medicina interna, y no le encuentran nada y le dicen vete al psiquiatra o vete al psicólogo. Que todo está en tu mente. Que está en la mente, porque le hacen todos los estudios del lugar y a este paciente no le encuentran nada, porque todo es producto de una ansiedad o estrés que puede desarrollar más adelante. Entonces el trastorno de ansiedad generalizado con todas sus variantes, y también puede ser depresión también, porque a veces van de la mano y eso, pero es la evaluación de inicio antes de empezar y poder hacer una buena es decir, tener todas las herramientas necesarias para empezar, porque entonces el paciente, como yo le decía, tú tienes un paciente que lo tiene controlado con psicofármacos, automáticamente tú le retiras los psicofármacos y el paciente está toda la sintomatología igualita. Entonces tenemos que enseñarle a los pacientes
a convivir con esto, porque tú no le vas a quitar esos pensamientos. Es decir, esos pensamientos lo va a tener día y noche. Ahora él tiene que aprender a manejar esos pensamientos, a aprender a convivir con esto, a controlar eso. Por eso es sumamente importante enseñarle al paciente que los medicamentos no le van a quitar esa ansiedad definitivamente. Esos pensamientos van a llegar. Es decir, pensamientos buenos, malos, que le van a causar un malestar. Entonces, de acuerdo a esa situación, es que nosotros vamos a trabajar con el paciente, enseñándole a convivir con estos malestares y que pueda, que esto no desencadene en otras complicaciones más adelante. Así es. Antes de irnos a otra pausa, yo voy a dejar una reflexión en el aire. Sabemos que en el caso de los servidores públicos, los militares, los policías, los enfermeros, los médicos, hasta ustedes mismos, sufren de mucho estrés, de sobreestímulo, sobre todo cuando hay una situación de crisis. O en el caso, por ejemplo, de nuestros militares, bajo la presión, yo siempre le he dicho la doble presión, de hacer su trabajo, pero también quedar bien con los superiores y obedecer al mando jerárquico, militar, vertical que conocemos. Esto muchas veces hace que nuestros compañeros sufran, por ejemplo, de insomnio, de irritabilidad, situaciones complicadas y hasta estresantes. Sé de compañeros que duermen 3 horas, 4 horas y tienen que beber medicina para poder dormir. En ese sentido, yo quiero que tanto el psicólogo como el psiquiatra, después que vengamos de esta pausa, nos hagan recomendaciones para los propios miembros de las Fuerzas Armadas y todos los servidores públicos que sabemos que en situaciones de emergencia, insisto, se ven sometidos a largas exposiciones laborales. Ya venimos. Continuamos en nuestro programa J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Antes de irnos a pausa, la profesional de la comunicación, Seine Sánchez, le hizo una pregunta a los doctores y es que ¿qué les recomiendan al militar, al guardia, que día a día siempre está de servicio, siempre está en labores, muchos casi no duermen y más estos días de tormenta, o sea, se la han pasado trabajando arduamente para que el vaya retomando su camino nuevamente? Bueno, déjame introducir un poquito para darle paso al licenciado. Con respecto a esto de que no puede dormir una persona, eso es sumamente importante. El dormir es algo fisiológico, algo que todos tenemos que hacer y que si no se hace correctamente y si no se logra va a desencadenar otros trastornos. Entonces, lo primero que uno le manda al paciente que no logra dormir es la higiene del sueño. La higiene del sueño es, mira doctor, yo no duermo, pero tú eres totalmente desorganizado. ¿Qué significa esto? Mira, yo me acuesto en la cama con un teléfono en la cara y entonces esa luz que tiene el celular me prohíbe o me limita a dormir, a conciliar ese sueño. Entonces, cuando una persona va a dormir, lo que les refiero de la higiene del sueño, tiene que ser generalmente a la misma hora. La cama, usted no puede acostarse para ver televisión. Es decir, o la cama es para dormir o para tener relaciones sexuales, porque también es para eso. Es decir, o es esto o es aquello, pero no es para descansar, para yo acostarme a ver televisión, para estar aquí, me voy a sentar un rato. No, la cama tiene que ser para que el cuerpo identifique que es para dormir. Y cuando estoy ahí, voy a descansar. Y si no tengo sueño, no me acuesto, me levanto, me pongo a hacer otra cosa. ¿Qué puede ayudar a que usted pueda conciliar el sueño? Leer. Usted se pone a leer y entonces usted va a conciliar ese sueño. O sea, el guardia tiene una responsabilidad. Es decir, el guardia que está de servicio sabemos que no puede dormir. Pero bueno, ese es un caso que debe dormir. Vamos a poner si está de vigilia, está de noche, no puede dormir. Ese es su trabajo, eso es correcto. Pero tiene que tratar de dormir, aunque sea en su tiempo libre, cuando pueda ser posible. Entonces, continuando con la idea de la higiene del sueño, tú también tienes que ver una alimentación. Es decir, ¿qué sucede? Usted no puede comer en el momento y acostarse. Automáticamente se le va a espantar el sueño, como decimos en buen dominicano, porque es que el estómago, la sangre que se va al cerebro, que oxigena el cerebro, se va para el estómago. Entonces ya usted no va a poder dormir. Entonces, tiene que cenar temprano, mínimo 4 horas antes de acostarse. Esa es la parte de la higiene del sueño. Eso es sumamente importante. Es decir, acostarme siempre a la misma hora. Identificar mi cama. Que un mosquito zumbando en el oído. Miren,
no te deja dormir. Un ruido que un vecino me pone un aire muy pegado y el ruido, no sé, o el televisor de arriba tampoco me deja dormir. Entonces tiene que ver un lugar que tú estés tranquilo, que tú te sientas pleno, que pueda conciliar ese sueño, porque cualquier ruido, cualquier estresor que tú sientas no te va a permitir dormir. Entonces tenemos que identificar esto, y después de eso, entonces, vuelvo y repito, si usted no tiene sueño, no se acueste, usted tiene que hacer eso. Lo otro que podemos hacer es hacer ejercicio, no puede hacerlo en el momento de acostarse, no es que lo haga cuando me vaya a acostar, tiene que hacerlo igual, 4 horas antes de irse a la cama, porque el ejercicio produce endorfinas, que son estos neurotransmisores que te van a ayudar a que puedas descansar mejor. Entonces es muy importante. No sé si el licenciado quiere agregar algo más. Claro que sí. También para esto del sueño es muy importante, aparte de la higiene del sueño, como decía el doctor también, es que la persona haga conciencia de que es a dormir que va, porque se van a la cama a hacer el plan del otro día. Entonces, si tú fuiste a trabajar para la cama, no te va a dormir. Entonces, tenemos que identificar que es a dormir que vamos a la cama. Personas que entonces se acuestan en la cama, toman el celular, como decía el doctor. A veces no toman el celular, pero se quedan entonces con los ojos abiertos mirando el bombillito que tiene el switch del bombillo, o el color que tiene las luces de la cajita del cable que parpadea, y se quedan entonces pensando, ¿por qué está parpadeando esa lucecita? Entonces una persona que, aunque está en la cama, no tiene intención real de querer dormirse. Porque ¿cómo dormimos? Con los ojos cerrados. Cuando la gente se acuesta en la cama, apaga las luces y se queda mirando. Pero mira una lucecita, mira una luciérnaga. Mirando el techo. Pero mira, y esos dos punticos blancos que se ven ahí, ¿qué es? Pero mira, está sonando una salamanqueja. Pero ¿y qué? Pero ese abanico sí está sonando raro. Se ponen a perder el tiempo y no ponen su mente a que solo vamos a dormir. Correcto. Entonces, es importante también eso, que cuando una persona va a dormir, es a dormir que va. Es mente en blanco, cerrar los ojos y cuando menos lo espere, se quedará dormido. Claro, tiene que haber cumplido con ya lo que había dicho el doctor. Hacer ejercicio, haber cenado a tiempo, darse un buen baño también, como lo prefiera, si agua fría, agua caliente. Agua caliente relaja un poco más. Bueno, caliente no, tibia. Esto ayuda a poder bajar los niveles tensionales, a entrar en un estado de relajación, y ya haciendo este hábito de sueño, entonces con esta higiene del sueño, ya será cada vez más fácil poder dormir. Comandante, todo eso suena muy bonito, pero cuando yo vivo en Suiza, aquí en la República Dominicana, es una realidad que muchas personas han vivido en barrios, yo también lo experimenté en alguna ocasión, porque realmente tú tratas de hacer ese ejercicio y cuando tú estás cerrando los sueños, prende ese bachatón en la esquina del colmado, se prende un lío afuera en la calle, pasó la onza, se baja un reguero de gente, te tiran basura en la calle y una gran cantidad de factores. Los plátanos, la papa que venden. Exacto, el marchante. Entonces, es bien complicado y sabemos que al final vivimos en un país caribeño y usted, mientras habla y también el psiquiatra, todo eso suena muy bonito y uno revisa, Dios mío, la verdad es que uno muchas veces no sigue los hábitos más adecuados. Usted hablaba, doctor, de que qué importante es hacer ejercicio o cenar por lo menos 4 horas antes de quedarse dormido. Correcto. Cuando aquí el dominicano, desde que come y se siente harto, va y se acuesta a dormir. Lo que pasa es que se pone a ver televisión, a ver... Licenciada, con todo esto, lo más importante es la psicoeducación. Nosotros tenemos que psicoeducar al paciente que está padeciendo. Correcto. Porque el cuerpo humano es una máquina, señor. Esto es increíble. Es decir, tú te adaptas. Persona que puede dormir con una música altísima y duerme, porque se adaptó a ese sistema, vive en el barrio. Pero otra persona, yo tenía un paciente que llevaba por un trastorno de ansiedad, generalmente que él, en su casa, él vivía en una torre y al lado estaban construyendo, y esa torre de la mañana, y él dice, mire doctor, yo no puedo dormir. Y él tuvo que mudarse, porque ese estrés tan grande, él no lo soportaba. Es decir, él no se lograba adaptarse y por lo tanto tuvo que mudarse del lugar para poder resolver eso. Pero el dominicano
normal nos adaptamos a todo, señores. Sí. A todo. Somos guerreros. Yo me he dado cuenta de eso. Hay personas que no. Entonces, Es que esas son es las personas que obligado buscan adaptarse. ayuda y van a tu consulta por esta situación. Entonces, tú psicoeducas al paciente. Ahí viene la psicoeducación. Esa es una de las partes principal que nosotros hacemos. Nosotros especialistas tanto en psiquiatría como los psicólogos, es psicoeducar al paciente que viene presentando el insomnio, y como bien le mencioné, esto es la cara, el síntoma, pero ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que te está produciendo ese insomnio? Porque es solamente, doctor, yo no logro dormir, pero ¿por qué no duerme? Vamos a hacer los estudios, vamos a hacer laboratorio, vamos a ver cómo están las hormonas tiroideas, que te puede causar insomnio. Entonces esa es la ventana a algo más. Entonces buscamos, si solamente es el insomnio, porque hay un factor estresante, un momento, es decir, usted tiene mañana que presentar un trabajo, un tema, una tesis, eso lo va a causar un estrés, usted no va a dormir. Es decir, después que usted termina eso, porque eso es reactivo, eso es una reacción, eso es adaptativo, usted sale de ese problema, usted automáticamente concilia el sueño normal, usted no tiene ningún problema, eso fue adaptativo, si esa situación de poderme adaptarme a esto, pero es así, y la persona es poco a poco, y nosotros en nuestra consulta psicoeducamos a los pacientes para que sepan que el estrés y tanto la ansiedad que estamos hablando causan otros malestares. Y como le decía también, un paciente que ha sufrido ahora mismo estos estresores de que vive al lado del río, de la cañada, tú no le vas a decir a un paciente que duerma cuando vive al lado de un río o una cañada que sabe que si el río sube se le puede llevar la casita, entonces no va a dormir porque tiene el estresor ahí mismo, lo está viviendo. Es decir, no es lo mismo una persona, como mencionaba bien el licenciado, que estaba en el sur, que estaba en otra parte del país, una persona que está en una torre X, es decir, aquí no va a pasar nada, pero el que está en la cañada ya, ese tiene estrés, ese sí, porque él lo está viviendo, esa parte. Bueno, doctor, este programa está buenísimo. Si por mí fuera, nos quedamos 4 horas aquí conversando. Yo tengo una cita ya. No sé para cuándo, pero voy Pero para lo allá. bueno es que a quienes nos escuchan seguramente le quedó este programa para su edificación, para su propio, para responder sus propias inquietudes. Así que no nos resta sino agradecer a nuestros invitados especiales en la mañana de hoy, tanto al sargento mayor psicólogo José Miguel Taveras Medina, como al sargento mayor médico psiquiatra Iván Collado del Ejército de República Dominicana. Nos hubiese gustado muchísimo poder ampliar esta edición, también leer algunas informaciones, pero debemos de comentarle que no solamente el tiempo se ha acabado, sino que les vamos a dejar la inquietud para que visiten nuestro portal www.mide.mil.do y nuestras redes sociales @mdefensard para que vean esta entrevista completa, la puedan rememorar y también ver qué están haciendo los militares a través de las operaciones de apoyo que están brindando allá en el este y en el noreste del país, día y noche, garantizando la seguridad y la protección de la población civil en esta situación de emergencia que ha dejado el huracán Fiona. Mil gracias, doctores. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Esperemos que nos inviten de nuevo. Así es. Gracias, Yanibel y Bellatriz Matos. Será hasta el próximo jueves.